Bienvenidos a Cultura Grimos. En esta ocasión vamos a tratar un tema inédito. Vamos a tratar de establecer la relación entre dos saberes que en apariencia son muy distintos, que marchan paralelos, pero que puede ser que no sea así. Y en esta ocasión voy a exponer mis planteamientos al respecto. Se trata de hacer una serie de planteamientos, de preguntas que traten de problematizar un fenómeno con el objetivo de establecer una posible hipótesis de investigación. Yo desconozco si hay algún otro intento parecido al respecto. Hasta ahorita no me he encontrado con esa noticia. Si existe, sería muy interesante establecer un intercambio para complementar estos planteamientos. Se trata de establecer la relación que hay entre la teoría sintérgica del doctor Jacobo Grinberg y la crítica a la economía política del sistema capitalista que realizó Karl Marx. Ambas teorías están separadas por aproximadamente un siglo. Marx muere en 1883 y el doctor Grinberg desaparece misteriosamente en 1994. Para aquellos que estén escuchando por primera vez el nombre del doctor Jacobo Grinberg, hago una serie de recomendaciones para que empiecen a estudiarlo y a conocer sus planteamientos. En primer lugar, pueden acudir a unos videos en YouTube. Uno de ellos es un programa de la televisión española en la que hay un panel de invitados, entre ellos el doctor Jacobo, donde explica brevemente y de forma concisa su teoría sintérgica. También hay otro documental en YouTube de History Channel acerca de la misteriosa desaparición del doctor y también se abordan sus planteamientos. Asimismo, hay un libro de fácil acceso, un libro digital que se llama El Yo como Idea. Está dividido en tres partes. Aquí el doctor Jacobo, que tiene una producción de más de 50 libros. En este libro, en la primera parte, con lenguaje estrictamente científico académico, el doctor expone sus ideas acerca del trascender el yo y de la percepción de la realidad. En la segunda parte, él explica ya con un lenguaje más accesible grandes citas y pensamientos de personajes que se consideran iluminados en la historia de la humanidad. Y se cierra el libro, en los apéndices, con relatos cortos, con cuentos, de ficción por supuesto, pero relacionados con este tema. Esa sería una manera inicial de adentrarse a los planteamientos del doctor Grinberg. Pero básicamente les comento que él fue científico, psicofisiólogo, tuvo su laboratorio en la Facultad de Psicología de la UNAM y poco antes de realizar un gran experimento sobre el potencial transferido, de cómo se podían comunicar dos cerebros que no estaban conectados entre sí, poco antes de este experimento desaparece, no se sabe su paradero, no se ha encontrado su cuerpo, etc. Se sabe por los documentos que ya desclasificó la CIA que conocían los trabajos del doctor Grinberg. En un futuro video hablaremos específicamente de la teoría del trabajo científico del doctor Grinberg y la política, que por cierto el doctor Ernesto Zedillo, que fuera presidente de México de 1994 al año 2000, está directamente involucrado. Pero el doctor Grinberg hablaba sobre trascender el yo debido a que el cerebro es el que crea la realidad
incluso afecta al objeto observado y desaparece la relación sujeto-objeto para convertirse en una unidad. Y este cerebro tiene esa facultad de cambiar la percepción de la realidad a como estamos acostumbrados a hacerlo. El doctor Grinberg entonces después establece que trascender el yo y cambiar la forma en cómo nuestro cerebro percibe la realidad, llegaríamos al estado de iluminación. Él también trabajó varios años, colaboró con la famosa chamana Pachita, y por eso los chamanes lo consideran muy científico y los científicos lo consideran muy místico y espiritual. Por otro lado, sabemos que Karl Marx hizo una crítica a cada una de las categorías que componen la economía política burguesa, sobre todo en su obra cumbre, El Capital. Descubre que el ser humano está enajenado, es explotado económica y espiritualmente por el capital. El capital que era social, el capitalismo lo vuelve un capital privado a través de la propiedad privada de los medios de producción, muy emparentada con la división del trabajo, que lleva a la miseria material y espiritual del trabajador, cuya fuerza de trabajo que posee ese sujeto vivo, esa persona material concreta, como dice Hinkelamert, su fuerza de trabajo es vista comprada como una mercancía por el capitalista en el mercado de trabajo. ¿Qué relación tendrán estas dos líneas de pensamiento? ¿Podremos establecer esta relación? Yo obtuve 4 intuiciones, como se dice en la filosofía, ideas, sensaciones, con base en antecedentes que ya conocía, al momento en que empiezo a estudiar los planteamientos del doctor Grinberg, empiezo a rescatar esos recuerdos y empiezo a establecer algunas relaciones. Y se trata ahora de empezar a problematizar, a tratar de delimitar un problema, a ver si es posible hacer una hipótesis de trabajo. ¿Por qué? El primer detonante de esta intuición fue descubrir que un investigador de la Universidad Pedagógica Nacional menciona a 2 pensadores clave del lado de, digamos, todo lo derivado con Karl Marx. Este investigador, que aquí voy a poner su nombre en pantalla, de la UPN, participó en una charla junto a Miravalles, que fue colaboradora directa del doctor Grinberg en su laboratorio del UNAM. Y al momento en que desaparece el doctor, se va a Estados Unidos, a Miravalles, hace posgrados, se especializa en mindfulness. Y dice, es que esto que está trabajando mindfulness lo hacíamos con el doctor Grinberg. Incluso se puede observar en los archivos desclasificados por la CIA hace algunos años que ya tenían conocimiento de los trabajos y de los proyectos del doctor Grinberg. En un video futuro vamos a hablar de la relación entre política y la ciencia del doctor Grinberg, porque está directamente involucrado el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, quien gobernó al país entre 1994 y el año 2000. En esta charla, este profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras cosas, comenta que otros científicos ya habían dado con un planteamiento similar al del doctor Grinberg, que Albert Einstein había mencionado lo de la constante cosmológica, la física cuántica lo llama el campo cuántico, a lo que el doctor Grinberg llama la latiz.
con el cual el campo neuronal tiene contacto. La latiz es el preespacio. Y este investigador menciona dos nombres fundamentales para que yo empezara a pensar en establecer esta relación. Menciona al sociólogo, filósofo francés con influencia marxista, Edgar Morin, y su teoría del pensamiento complejo, que a su vez está relacionado, se puede hacer una comparación con la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, que trabaja la descolonización epistemológica, la crítica al eurocentrismo, también con influencia marxista. Es su pensamiento netamente político, antisistémico, en apoyo a los movimientos sociales de todo el mundo. Boaventura de Sousa Santos, relacionado con el doctor Ramón Grossfogel de la Universidad de Berkeley, California, y con el doctor Enrique Dussel, creador de la filosofía de la liberación, que tiene obras sobre Karl Marx, que tiene las metáforas teológicas de Marx, también crítico del eurocentrismo y también impulsor de la descolonización epistemológica. Ahí encontré la relación. Edgar Morin, dice este investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, con su teoría del pensamiento complejo, hace un planteamiento similar, se refiere a aspectos muy parecidos a lo que el doctor Greenberg llama la latiz. Ahí encontré la primera relación. De hecho, ustedes pueden consultar en internet un artículo académico que se llama Convergencias y diferencias entre el pensamiento complejo de Edgar Morin, mencionado con relación a los planteamientos del Dr. Greenberg, y la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos. Este artículo está hecho por el profesor Rodrigo Severo Arce Rojas de la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú y está publicado en la revista académica de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador. Ese fue el primer detonante. Ahí empecé a interesarme por esta relación. Hay otra segunda intuición, por llamarle de esa manera. El doctor Greenberg, concretamente en su obra de El yo como idea que les mencionaba, habla que es un obstáculo para trascender el yo la sociedad de consumo, la sociedad industrializada. Es una enajenación de la misma manera en como Marx llamó enajenación a lo que el modo de producción capitalista hacía con el trabajador, con el ser humano. Lo alienaba, lo separaba de sí mismo. Incluso Marx, como ustedes saben, para él la crítica de la religión se torna una crítica política porque le interesaban los dioses de la tierra, los seres fantasmagóricos que se forman en la cabeza del trabajador explotado por el capitalismo, se enajena y no está en contacto con su naturaleza humana. Y lo retoma Franz Hinkelamert cuando dice: el ser humano debe de ser el ser supremo para el ser humano, cuando Hinkelamert critica a la teología que el neoliberalismo hace del mercado capitalista. Ahí está otra relación que se puede encontrar al respecto. Esos son los dos primeros puntos que voy a tocar en este primer tema relacionado con una posible hipótesis de trabajo en el cual se puede establecer una conexión entre estos dos saberes, el del Dr. Greenberg y el de Karl Marx. Porque no solamente es Karl Marx, también es la escuela crítica, la escuela de Frankfurt,
eso lo hablaré en el segundo video de esta serie. Ustedes saben, la Escuela Crítica de Frankfurt, sobre la cábala judía, lo que establecieron ellos, Adorno, Walter Benjamin, el mesianismo, etc. Bueno, ya me estoy adelantando, pero ahí está la tercera de 4 conexiones que estoy descubriendo entre estos dos saberes. No se pretende decir que fueron hechos el uno para el otro, que en la distancia y en el tiempo aparentara que trabajaran en conexión. No se quiere decir eso. Se quiere decir que cada quien por su lado pudo haber detectado un problema en común y que cada quien desde su trinchera científica, desde su campo de conocimiento, atacó en esencia al mismo problema, pero desde sus campos de conocimiento respectivos. Y entonces puede haber un complemento, porque como decía el doctor Dussel, Marx funciona de la puerta de la calle hacia afuera, en la fábrica, y Freud, decía Dussel, dentro de la casa. Pues podríamos decir que el doctor Greenberg funciona dentro de la cabeza, en el cerebro, en la mente, y Marx afuera de esa corporalidad viviente, de ese sujeto vivo que tiene su capacidad de trabajo y que vende como mercancía esa capacidad de trabajo al capitalista que por la propiedad privada que establece de los medios de producción y la división del trabajo explota y enajena y le quita su naturaleza al ser humano y ya no permite que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano, como lo dice el doctor Greenberg y todas estas teorías de los grandes personajes iluminados, que no tenemos un filtro, dice el doctor Greenberg, es la manera en cómo funciona nuestro cerebro y lo dice cómo nos educan en esta sociedad industrializada y tenemos un filtro que cambia la realidad tal cual es y nuestro cerebro interpreta otra realidad que no es la verdadera realidad y Marx dice en sus escritos la realidad real. Y entonces aquí vamos a hablar de mi cuarta conexión que descubrí en el siguiente video. Marx, judío, iba a ser catedrático de teología. Marx hace una crítica en El Capital basándose en sus grandes conocimientos de las Sagradas Escrituras, del Antiguo Testamento, y hace una crítica al capitalismo basado en metáforas teológicas. El mismo Dussel, como decía, tiene un libro, Las Metáforas Teológicas de Marx, en la que rescata cómo Marx utiliza esto como herramienta para atacar al capital. Ahí está otra mención de lo que hizo Jesús, el Cristo, aquello de dar de comer al hambriento, dar una barca al peregrino, etcétera, que también está en el Código de Hammurabi y que dice el doctor Enrique Dussel, son criterios políticos para la justicia política, para quitar la explotación del sistema capitalista. De eso vamos a hablar en el siguiente video de esta serie. Queda así establecido el intento de problematizar una posible hipótesis de trabajo para ver si estas dos teorías en apariencia distintas vieron un problema en común y cada uno lo atacó desde sus distintas trincheras científicas. ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? ¿Ya habías escuchado antes del doctor Jacobo Greenberg? Puedes consultar el video anterior. Hay un cuento taoísta que viene incluido en el libro que mencioné, El Yo como Idea, del doctor Greenberg, para que vayan conociendo de qué trata este tema de la percepción de la realidad. Si no habías escuchado nada acerca del doctor Greenberg, es un buen momento, considero, para empezar un acercamiento a su obra que resultará inolvidable.
Lo mismo con Karl Marx, sigue siendo, pese a que los capitalistas todos los días, 24 horas al día, quieren enterrarlo y hacer que se olvide, mientras exista capitalismo, van a existir las ideas de Marx. Gracias, comparte el video, deja tus comentarios, haznos tus sugerencias. Esto es Cultura Grimos, defiende y difunde contenidos populares, pero desde una perspectiva de izquierda. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en otros videos.